Bendiciones mil nuevamente y con la mejor actitud y la mente positiva. Gracias a Dios que es el que nos mantiene vivo y me permite también sacar estos contenidos. Hoy quiero agradecerle a Dios y que aunque el enemigo venga como río, Jehová siempre levantará bandera contra él. Quiero antes de saludar a tres personajes. A David Mojica en Managua, Nicaragua. Que el Señor te bendiga, varón. A mi amigo Jorge Castro en Cuba, bendiciones mil, varón. Y en Colombia a Ana María Lascano, bendiciones full para todos. Y a todo aquel que quiere que salude, solamente déjame tu comentario que con mucho gusto los estaré nombrando en mis videos. Y para todos aquellos que hacen parte de este canal, les mando un fuerte abrazo, que mi Señor me los bendiga. Hoy quiero mostrarles, miren, este modelo de gorra que vamos a hacer, la gorra militar. Voy a hacer este tutorial porque hay varios suscriptores que me pidieron este tutorial y con mucho gusto y con mucho amor, aquí está. Que todo aquel que necesite este molde, lo único que tienen que hacer es inscribirme, que con mucho gusto les envío estos moldes que son totalmente gratis. Una sugerencia para dejarles algo personal para cada quien. El que quiera colocarle entretela a esta parte o esta pieza de acá, puede colocarle entretela pegante. Esta pieza de aquí abajo, la azul, muy importante ese material cuando lo vayan a cortar o cuando lo consigan, que sea drill, jean o stretch. Para los principiantes es bueno la tela jean o stretch, ya que se acomoda y es fácil para trabajar, ¿ok? Y esta pieza siempre le va a sobrar algo, siempre le va a sobrar algo. Así que si le sobra algo, no se asusten. Lo único que tiene que hacer es cortar y listo. ¿Ok? Bueno, así que el Señor me los bendiga y vamos para el tutorial. Bueno, mi gente, comenzamos primeramente sacando el molde de la parte de arriba de este modelo. Vamos a sacar esta pieza, parte, y después vamos a hacer la parte de abajo, el molde de esta pieza. Primero, pues para adelantar, ya saqué el molde. Este es el que tenemos aquí para adelantar. Otra cosita que les voy a enseñar, miren este lado y miren este. Voy a quitarle con la tijera este pedazo. Creo que es casi menos de medio centímetro. Miren. Ok, bueno, entonces mire, dividimos el molde y cogemos una hoja de bro tamaño carta, la vamos a dividir. Centímetros. Y trazamos una línea derechita. Ahora sí colocamos el molde y por ahí por donde dio el centímetro vamos a marcar vamos a medir centímetro y medio de ahí hacia acá. Medimos 7 centímetros y de ahí hacia acá 1 centímetro, y luego de acá medimos 11 centímetros y medio. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a trazar una curva
de aquí quitamos el molde de aquí, de donde los 11,5, de aquí hacia acá le colocamos una curva. Miren esta curva como va aquí. Entonces, vamos a seguir la secuencia de la curva manteniendo la figura. Listo. Y aquí la corregimos. Es decir, que el mismo ancho que tiene aquí es el que vamos a colocar acá. Y lo que vamos a hacer es que vamos a cortar por aquí, por la seña que marcamos. Este va a ser el molde de esta pieza, la que va arriba. Esta. Alex Trales enseñando, aprendan. Miren, así debe quedar. Esta es la pieza que vamos a utilizar para hacer el molde este. Bueno, listo. Entonces miren, estos moldes van a ser suyos. Todo el que quiera estos moldes solamente escribe y yo con mucho gusto se los envío. Son totalmente gratis. Bueno, vamos a cortar las piezas. Comenzamos con la gorra militar. Miren, esta es la entretela que yo les decía. Pueden cortar de 3 centímetros 2 rayitas. Ok, vamos a colocar la guía. Un centímetro. Doblamos y se va a quedar de medio. Los cosemos medio centímetro. Está cosido los dos lados. 60 por 3,5. Vamos a coser armar la visera de una vez, aprovechando la guía. Esta es la pieza que vaya arriba y vamos a colocar las dos piezas, la de arriba y la de abajo. Tienen que tener en cuenta que deben quedar de 2 centímetros de distancia lo que vamos a marcar. Ok, y la pieza debe quedar encontrada derecha con derecho. Me explico.
Ahí está al revés, las dos, arriba y abajo, o sea que se están encontrando, ok. Así debe quedar cuando se cosa. Entonces vamos a acomodar en el lado curvo. Medio centímetro. Si eres nuevo, no olvides suscribirte, apoya el canal y así de paso pues aprendes a hacer gorras. Cosemos hasta donde marcamos los 2 centímetros, ok. Y ahí vamos a meter la visera. Vamos a acomodarla ahí bien. Vamos a agarrar la parte de la visera, la que está arriba, la vamos a agarrar con la visera y que sobre un poquito de tela. Otra cosa, córtenla un poquito más grande, ok, y que salga un poquito de la visera para que no le vaya a dar problema. Y ahí no importa que sobre, agarren la visera así y por una punta la llevan hasta el otro extremo, ok. Esta es tela jean. Acomodamos y vamos a pasar la costura de una vez por encima del orillo. Es bueno empezarle 2 costuras nada más, porque entonces si le pasamos 3 costuras vamos a debilitar la visera por mucha costura. Entonces puede que se parta la visera. Es recomendable eso. Okay. Ya saben que este pie es para pegar cremallera y también se puede utilizar para coser, para coser la tira que se va a armar con la visera y el coco. Ok, vamos a comenzar. Pueden comenzar por donde ustedes quieran, por la izquierda o por la derecha, pero yo voy a comenzar por el lado derecho, me acomodo mejor así, ok. Y yo creo pues que ustedes también, si quieren, pues yo recomiendo, pueden comenzar a coser por ahí por donde yo comienzo a coser, ok. Con mucho cuidadito. Esta facilidad con este pie se trabaja muy cómodo y no vas a tener problema que se vaya a subir encima de la visera, ok. Yo puedo usar la guía para pasar las costuras, pero no voy a usar la guía, ok, para agilizar el video. Tres vueltas le voy a dar. Voy a darle 4 si quieres. Comenzamos a cortar 1 centímetro y 2 rayitas, ok. Dividimos la mitad de la visera, porque eso nos sirve para cuando vayamos a colocar la tira, la que mide 60 centímetros. Hacemos un piquete y picamos teniendo en cuenta que no vayan a cortar la tela más. O sea que dividimos con una, la marcamos con una tiza y vamos a marcar, y de una vez donde hicimos el piquete, esa es la guía del centro con el centro. De ahí vamos a colocamos y lo vamos guiando hacia la izquierda. Le dejamos un espacio como de 1 centímetro de donde comenzamos a coser, para cuando abramos el coco podamos meter la parte de la puntica de la visera en medio del coco con la visera cuando se arme el coco y la pieza de arriba, ok, el coco con la visera.
medio centímetro vamos a coser, no se les olvide. Todos estos moldes en la parte de arriba del coco vienen diseñados para bajarlos y cortar y coser medio centímetro. Si ustedes quieren trabajar más cómodo, pueden abrirle esa costura ahí con la plancha. Yo se la voy a abrir con la yema de los dedos. La cantidad en total para esta gorra es aproximadamente de 90 centímetros, pero mejor compren 1 metro de sesgo, o si lo pueden hacer pues mejor. Ok, entonces abrimos en la parte de arriba del coco, le vamos a dejar sobrando aproximadamente medio centímetro, con el fin de que cuando vayamos a armar la pieza del coco, la parte redonda, y se pegue el sesgo, pues ahí se respeta, miren, medio centímetro, ahí se respeta ese medio centímetro para trabajar más cómodo. Ok, vamos a pegar la tira. Mire, yo esa tira la doblé en 2, que no le vaya a ocurrir partirla por la mitad, porque van a dañar el molde. Le tocaría entonces cortar el molde, no, la tira. Cosemos menos de medio centímetro todo el contorno para trabajar más cómodo, y ahí le vamos a doblar casi 1 centímetro y vamos a ir doblando y vamos avanzando. Recuerden que los que quieran colocarle entretela pueden colocarle entretela para que trabaje más cómodo. Lo que pasa es que hay algunos suscriptores que no tienen la facilidad de conseguir material, por eso hago de esta manera, y hay algunos que no tienen, les queda muy complicado conseguir esos materiales. Tampoco hay otros que pueden tener una guía para coser las viseras. Vamos a armar ahora el sesgo en la parte de atrás. Este coco tiene los 2 piquetes, como habíamos, cuando lo estamos cortando lo marcamos, o de no lo podemos marcar con una tiza para que tenga mayor visibilidad. Ahí aseguramos en cualquiera de los 2 lados un pespunte o una costura, o yo no sé cómo le llamarán en su país, con el fin de cazar cuando se comienza a coser por el otro lado. Por ejemplo, de este lado vamos a coser medio centímetro, y aquí vamos jalando un poco la tela de abajo, la vamos jalando un poco y vamos acomodando con la izquierda. Mucha destreza, concentración. Si eres nuevo por primera vez que estás viendo este video, por favor suscríbete, dale a la campanita, obvio si te gustan estos contenidos. Regálame un comentario si te gusta el video, o cualquier cosa, cualquier comentario que me puedas dejar con respecto al video. Ok, vamos a abrir y vamos a coser el sesgo medio centímetro por toda la orilla donde cosimos la costura que pegamos. Pueden pasarla por encima si quieren, pero teniendo en cuenta que no morder la tela, que no cojamos, vamos a cometer un accidente y después nos toca zafar para coser otra vez. Bueno, a ustedes le quedará tiempo. Doblamos y cosemos la otra costura. Hay personas que tienen sesgador o folder, yo lo estoy haciendo así por lo que estaba diciendo ahorita, que hay muchos que no tienen un sesgador o folder para hacer esta operación. Ahora volteamos y vamos a pasarle la costura por toda la orilla. Ok, en la parte de los lados
así como estoy acomodando la tela por toda la orilla. Los que tengan pies guías como este, bueno, bien, si no, pues puede coserlo con un pie sencillo también. Todo va en la destreza, el cuidado en que puedan tener. Si colocan la tela así como yo estoy colocando la mano derecha y la mano izquierda, voy abriendo la tela y voy avanzando poco a poco, sin carrera, sin prisa, porque nadie los está presionando, me imagino yo. Ok, ya tenemos todo el coco armado. Ahora vamos a pegar la pieza de atrás, el sesgo de la parte de atrás. Ok, hacemos el mismo procedimiento como hicimos con la parte de arriba, que la que acabamos de coser ahora. Abrimos, cosemos medio centímetro y vamos a hacer el mismo procedimiento. Ok, aquí sí, cuando se doble, que el sesgo quede encima de la costura que tiramos, porque esta va a ser definitiva y esta se va a ver y va a quedar por la parte de afuera, por toda la orilla. Dividimos la gorra, que es la parte que se va a armar el coco con la visera. Marcamos con una tiza. Bueno, esta otra vía aquí mide 1,5 centímetros, y así vamos a coser la tira. Hay que tener en cuenta que hay que hacerle también la de la trabilla del mismo ancho, 1,5 centímetros. Listo, vamos a armar coco con la visera. Ya se dividió, miren, marcamos, lo colocamos donde marcamos el punto, la división de la visera y el coco, y vamos avanzando con la yema de los dedos. Puedes 1 centímetro o menos de 1 centímetro. Ok, ahí lo guiamos y lo vamos a marcar con una tiza. Cortamos. Después que lo marquemos, que es lo que vamos a doblar ahí. Ok, vamos a pegar la tira, la larga. Vamos a meter 1 centímetro, 2,5 centímetros. Esa tira aproximadamente tiene 13, 14, 15 centímetros, lo que ustedes quieran, al gusto de ustedes. Vamos a ir avanzando y vamos acomodando poco a poco. Por toda la orilla, de esta manera. Yo personalmente lo coso así porque me queda más fácil, y para los que están aprendiendo también les va a quedar fácil. El mismo procedimiento, cortamos, doblamos y esa esquinita se la doblamos ahí con el fin de que no se vea por el lado al revés. Acomodamos bien, seguimos la secuencia y aseguramos. Ya la gorra está lista. Ahora yo la voy a planchar y miren cómo queda de bonita. Espero les guste, que el Señor me los bendiga. Para todos los que son nuevos, suscríbanse al canal, todavía hay muchos tutoriales. Que el Señor me los bendiga, que la pasen súper bien. Aquí tienen la gorra militar, muy buena. Espero les guste y nos vemos en el próximo tutorial.